ideas que estamos llevando a cabo aquí en el espacio chat. Yo les voy a hablar ahorita de un tema que a mí en lo personal ha sido muy importante, que es el reequilibrio de la energía masculina. Muchos de nosotros, al estar conociendo un poco del camino ya espiritual, que no importa cuál de ellos sigamos, no importa la tradición, pero todo el mundo hablamos de lo que es el despertar de cierta energía femenina que hay en cada uno de nosotros. Pero ¿qué ocurre con esa energía masculina que también se ha venido desarrollando a lo largo de muchos milenios? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ella a partir de este cambio? No nada más se trata de incorporar la energía femenina en nuestra vida y de manejar lo que es ese cambio a partir solamente de la feminidad. Se trata de cómo la vamos a equilibrar junto con la masculina. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la masculina? Un poco de eso es lo que les voy a hablar ahorita. Para eso les voy a contar una historia, pero antes de eso necesito de su ayuda. Quiero que me ayuden con algo. Necesito que me ayuden con 3 términos, palabras, actitudes, o lo que ustedes quieran, que se haga referencia exclusivamente a lo que nosotros conocemos como energía masculina o energía del hombre o actitudes del hombre. ¿Cuál sería algo que sea exclusivo del comportamiento, principalmente? Machismo. Negativo. Agresivo. Okay. Agresivo. Valiente. Guapo. Bueno. ¿Cuál? El área. Okay. Yo sé que podemos sacar muchas, pero mi interés es manejar 3. Ahora, ¿cuál serían 3 que podríamos hablar de lo que es el aspecto femenino? Delicada. Lo contrario. Sensible. Ternura. Sensible. Paciente. No. Ay, te mordiste la lengua. Yo digo que racional podría estar en los dos. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesaba ver es más o menos qué es lo que podían sacar, pero me falta uno de los femeninos. También valiente o delicada. Delicado. Se supone. Estos términos que acabamos de sacar ahorita, los vamos a usar más adelante. Lo que quería es que los tuviéramos de inicio para tener un referente. Lo que les voy a platicar ahorita es una historia que está basada en unas investigaciones arqueológicas que ha estado haciendo una mujer que se llama Rian Eisler. No sé si alguien en alguna ocasión haya escuchado hablar de esta mujer. ¿Alguien llegó a ver la película de Todos Somos Uno? Ok, en la película de Todos Somos Uno, ella sale entrevistada, no habla de su trabajo, porque finalmente la película no es eso, pero les platico más o menos qué es lo que hace Rian Eisler, sobre todo en un libro muy en particular que se llama El cáliz y la espada. En este libro, Rian Eisler habla de una investigación que se hace a nivel arqueológico sobre lo que es una cultura que no ha sido tomada en cuenta históricamente de los griegos para atrás. Muchos tenemos la idea de que los griegos nacen a partir de ciertas islas que están alrededor de lo que hoy conocemos como Italia, Roma y todo eso. Hay una cultura en particular que ella habla, que es la cultura de Creta, que es de donde vienen los primeros vestigios sobre lo que es precisamente la cultura griega. Pero en los vestigios más antiguos que se encuentran de esta cultura en particular, hay un referente que llamó mucho la atención en su investigación. En este referente, los principales dioses, las principales representaciones que se tienen de deidades, todas son femeninas. Sí existen personajes masculinos, pero la mayor parte de todos esos simbolismos tienen referencia a la parte femenina. Se ponen a hacer una serie de investigaciones tratando de buscar lo que es el antecedente del patriarcado. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de que el antecedente entonces era el matriarcado. ¿Cuál es el asunto? Que no lo encuentran. Entonces, si no había un matriarcado, se toma como referencia únicamente el patriarcado, dirigido nada más hacia ciertas figuras femeninas que con el paso del tiempo fueron sustituidas. La investigación que ella hace es retomar todos esos vínculos y decir qué es lo que ocurrió con esa historia, qué es lo que pasaba anteriormente.
Nosotros regularmente cuando vemos algo de historia, sobre todo de historia occidental, que es la cultura griega, todo lo que conocemos actualmente de lo que es la democracia griega en adelante, tenemos un referente de unos 3000 años antes de Cristo en adelante. Una investigación más hacia atrás, ya son pueblos bárbaros, ya son comunidades que en un momento dado no tenían una calidad o una cultura como los griegos. Entonces siempre el referente de la cultura occidental vienen siendo los griegos. ¿Por qué? Porque son los que forman o institucionalizan esa parte patriarcal. De acuerdo a la investigación que ella hace sobre Creta, esta comunidad, a pesar de que tenía representación femenina, efectivamente no era un matriarcado. ¿Por qué? Porque se habla de una comunidad solidaria. Esta comunidad solidaria vino o tuvo su origen efectivamente en un matriarcado. De acuerdo a lo que ella plantea en la investigación, digo, no les voy a platicar el libro, son casi 300 páginas, pero de acuerdo a la investigación que ella hace, nosotros pasamos por 3 eras socialmente o sociológicamente hablando. La primera era es el matriarcado, donde efectivamente tenemos lo que es una serie de comunidades que están regidas por lo que son instituciones femeninas. Después de eso hay un equilibrio en estas sociedades. Este equilibrio es de una comunidad solidaria. Ella lo maneja de esta manera. Quien lleva el orden del gobierno es, por llamarlo de esa manera, es una comunidad de mujeres, pero todas las decisiones son transmitidas a través de una figura masculina. De ahí se dice que la siguiente parte es ya el patriarcado. ¿Por qué? Porque los hombres, al ver el poder que tienen las mujeres, empiezan a sentir ciertos celos y empiezan a buscar ellos tomar el poder, tratando de relegar todo lo que es la parte femenina. Esa es la parte que nosotros estamos viviendo actualmente, lo que viene siendo el patriarcado. Quien en un momento dado hable de que en México existe un machismo institucionalizado porque el hombre es de una manera o es de otra, realmente está cometiendo un error, porque el comportamiento que nosotros tenemos como hombres, cultural y socialmente hablando, no es algo exclusivo de este país. Que nosotros le hayamos puesto el nombre de machismo y de aquí lo hayamos exportado ese nombre tal cual y digamos que el machismo es 100% mexicano, no es cierto. El comportamiento masculino que se imponga, que sea más autoritario, no es exclusivo de este país, es algo que está dentro de lo que es la cultura occidental. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Voy bien o me regreso? Ok. Bueno, les quería platicar un poco esta anécdota porque, de acuerdo a lo que ella también presenta en este libro, habla de esa evolución cultural y social que nosotros estamos viviendo actualmente. Y lo relaciona o empieza la investigación a través de lo que ella llega a conocer precisamente de lo que es la nueva era. Entonces, ella habla que socialmente nosotros vamos a llegar a una evolución social y cultural donde nuevamente vamos a retomar lo que es una comunidad solidaria. Si bien a lo mejor hay ciertos vestigios, no se tiene un referente para decir el hombre y la mujer pueden vivir en sociedad sin estar compitiendo de una manera. Eso es lo que estamos descubriendo actualmente. Esa es la importancia de retomar ahorita la parte masculina. ¿Por qué? Porque finalmente el cambio que se da no nada más nos va a permitir conectarnos con nuestra feminidad, nos va a permitir también conectarnos con esa parte masculina que tanto hombres como mujeres tenemos y llevamos cada uno de nosotros. Hasta aquí me quedo con lo que son los términos masculino y femenino. Voy a cambiarlo ahorita, no voy a llamar tampoco algo positivo y negativo. ¿Por qué? Porque eso también nos va a dar una pauta para decir, es que a veces podemos considerar que algo masculino puede ser algo malo y algo femenino puede ser algo bueno, o viceversa, que en muchas ocasiones también manejamos esa parte, manejamos como que la energía masculina y femenina como algo positivo y negativo. A lo mejor si lo hablamos en cargas eléctricas pues no se malentiende, pero cuando lo hablamos de manera general, lo hablamos entre nosotros, siempre tenemos la costumbre de etiquetar lo positivo y lo negativo como algo bueno o algo malo. Entonces, de aquí quiero partir a llamarlo masculino algo activo y lo femenino no algo pasivo. Va a ser algo creativo.
en el término de lo que es creación, en el término de lo que viene implicando toda actividad, no nada más artística, toda actividad que tenga que ver con la creatividad. La creatividad y la actividad es algo que se lleva muy de la mano. Lo podemos ver con lo que son artistas. Todo artista tiene que tener cierto proceso para poder reflejar una obra de arte. Ese proceso es lo que ese proceso empieza con la parte creativa, el poder diseñarlo, el poder crearlo. Viene después la parte activa, el cómo aplicas eso. Esa es la parte en la que yo voy a manejar, independientemente de que sea masculino o femenino, porque efectivamente, como lo estaba señalando Don Cruz hace rato, hay cuestiones que pueden estar relacionadas o que nosotros estamos relacionando más con lo que es la parte masculina, pero que también puede estar en la parte femenina. Lo que se trata es de buscar, en este caso, vuelvo a necesitar la ayuda de ustedes, de estas actividades, ¿cuál creen que pueda ser activa, que lleve a cabo una acción, y cuál pudiera ser creativa? ¿Considera que, por ejemplo, agresivo sea algo creativo o algo activo? Activo. Ok, pues la marcamos con rojo. Ser valiente implicará algo activo o algo creativo. Activo. Sí, creativo o creativo. Sería más activo. ¿Por qué? Porque implica más una actitud racional. ¿Qué sería? ¿Creativo o activo? Creativo. Creativo. En el caso de lo que pusimos como femenino, la ternura, ¿qué sería? ¿Algo activo o algo creativo? Activo. ¿Sensible? Pues también ¿Y delicada? Bueno, a lo que quiero llegar es a esto. Si se los pongo en términos simbólicos, yo les decía que el nombre de este libro de la autora Rihanna Isler se llama El cáliz y la espada. Ella usa el referente como la parte femenina, precisamente el cáliz. El cáliz lo podemos entender no solamente como ese grial sagrado, sino también como lo que viene siendo el útero materno. Muchas veces esa es la representación que tiene el cáliz. El cáliz lo podemos entender de una manera más amplia y todavía más simbólica a través de lo que es un vacío. En alguna ocasión alguien me decía, el vacío es lo único que es capaz de realmente contenerlo todo, porque tiene la capacidad de efectivamente tenerlo todo. Esa es la parte creativa. Si lo pongo en términos prácticos, a lo mejor en nuestros trabajos, lo mencionaba también con lo que son artistas, muchas veces nos enfrentamos con lo que es la parte de la lluvia de ideas. Ese es nuestro proceso creativo. ¿Por qué? Porque es el momento en que tenemos que empezar a juntar cosas, tenemos que empezar a buscar llenar ese vacío, o seleccionar las cosas que tenemos en el vacío, para poder llevar a cabo lo que es la parte activa. Porque de otra manera, esa energía se puede estancar. A pesar de que puede estar en un área muy grande, o podemos tener ideas muy grandes, muy fuertes, si uno no las lleva a cabo, esas energías simplemente se van estancando. Y aunque nuestra capacidad intelectual y energética pueda ser de un vacío que pueda contenerlo todo, pues bueno, también hay que buscar la manera de cómo llegar a transmitir esa energía. Rihanna Isler habla que la energía femenina fue brutalmente rasgada a través del uso de la espada, a través del uso de lo que es una cultura de violencia, una cultura de guerra, una cultura de agresividad que se viene viviendo desde hace más de 3000 años a la fecha. Digo, no es en balde el proceso que vivimos de tener una sociedad tan envuelta en conflictos bélicos. Y lo que han sido los últimos 120 años son prueba de ello. Han muerto más gente en 120 años que lo que habían muerto en más de 2000 años. Entonces, lo que ella habla en el libro es esto: cómo se rompe lo que es el grial a través, o lo que es el cáliz, a través de lo que es el uso de la espada. Si lo vemos de esa manera, hay que manejar lo que es la energía creativa como si imagináramos esa energía como una gran presa, donde podemos contener muchas cosas, pero necesitamos un canal hacia donde enfocarlo.
es ahí donde yo les hablo de lo que es reequilibrar nuevamente nuestra energía masculina. Nuestra energía masculina, ahorita en la actualidad todavía, tanto como hombres como sociedad, o como mujeres también, la ocupamos mucho en la parte efectivamente racional, pero no racional en el sentido de poder crear algo, sino de estar cuestionando cosas y no llevar a cabo un proceso mayor. Muchas veces se dice que lo que es la ciencia es tan racional que no permite un avance superior. Incluso muchas veces religión y ciencia han estado peleando esa parte, ¿no? ¿Cuál es la idea? Usar la racionalidad con el fin de poder buscar en nosotros mismos, usar nuestro pensamiento, usar esa parte de discernimiento para aprender de nosotros mismos y poder manejar lo que es nuestras emociones, nuestras intuiciones, nuestras capacidades. Si se los pongo energéticamente, nosotros tenemos dos chakras en particular que son más activos que creativos. Tenemos el chakra que recibe la energía del cosmos, que es el que la centra, el que la jala, un principio activo, y estos chakras que son los que nos desenvuelven, los que nos crean como seres humanos y nos permiten la conexión con los demás, desde este chakra hasta este chakra. Esos son nuestros chakras creativos, y terminamos con lo que se encuentra en la parte de abajo, que nos vuelve a conectar con la tierra. Nuevamente un principio activo que lo que hace es enfocar cierta energía. Este es el principio activo, el que enfoca y nos conecta directamente a la tierra. Si nosotros ocupamos mucho en nuestra cotidianidad lo que es la parte racional, hay ocasiones que simplemente nos atoramos. ¿Por qué? Porque no nada más se trata del cuestionar, es ese tipo de cuestionamientos, y estoy hablando en términos muy generales. Hay ocasiones que son lo que nos impide seguir adelante. Podemos tener nuestros sentimientos, podemos tener rencores, podemos tener apegos, podemos tener toda clase de sentimientos de esta manera, pero lo que nos ayuda a liberarlo está acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos crea ciertas fantasías. El yo estoy apegado con tal persona porque me brinda esto, me siento muy bien aunque me trata muy mal. Entonces nos atoramos aquí. A pesar de que sentimos esto de me siento bien pero me trata mal, y empezamos con un conflicto. Si en un momento dado disolvemos esta parte, podemos superar esto de sí, efectivamente me siento bien pero me trata mal. ¿Qué es lo que yo voy a elegir? Necesito elegir una de las dos cosas, porque no puedo vivir en esa ambivalencia del hoy me siento bien, hoy me siento mal. En términos terapéuticos o en términos emocionales, esa es una de las partes que podemos destrabar. La otra está también a nivel comunicación. Como principio activo, que también lo ocupamos mucho en la parte patriarcal y en la parte masculina, tenemos lo que es la dominación, tenemos lo que es el subyugar a otros, y lo vemos tanto a nivel social como a nivel particular. Hay ocasiones que encontramos gente muy prepotente, que encontramos gente en ciertos niveles que lo que hace es ver a los demás hacia abajo y hacerlos sentir a los demás hacia abajo. Vuelvo a ponerlo simbólicamente, estamos trabajando con la parte de arriba hacia abajo, no estamos siendo integrales. Gente que en un momento dado trata mal a los demás, hace menos a los demás, gente que simplemente busca el dominar y el controlar o simplemente chantajear. ¿Cuál es el otro extremo de eso? Y que también tiene que ver con la parte activa, el que se deja. El que en un momento dado no permite crecer a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que necesita es una figura o una representación que le diga qué hacer. No falta esa frase que dice, siempre hay un roto para un descosido. Entonces, obviamente, para que exista una persona que tiene un dominio sobre los demás, necesita haber alguien que necesite ser dominado. La parte que tenemos que empezar a manejar es esa parte en cuanto a interacción, la parte activa y la parte creativa. Como seres humanos nos cuesta mucho en cuanto al lenguaje manejar la verdad, porque es muy difícil que en un momento dado alguien acepte que lleguen y le digan, ¿sabe qué? Me cae muy bien, pero no me gusta que hable de ese tema, entonces prefiero que entre nosotros no hablemos de ese tema. Híjole, que no nos digan eso porque en un momento dado nosotros nos sentimos mal. Ya no quiere hablar conmigo, no le caí bien,
fue muy grosero, y me dijo la verdad, me dijo la verdad, que mi ego, mi parte activa, no la haya aceptado. Esa es otra cosa, porque si nuestra parte activa no la acepta, lo que hace es no permitirnos disolverla, no permitirnos poder discernirla, llegar a la parte creativa. Ok, me dijo que no le gustaba que hablara yo de ese tema. Bueno, ¿qué es lo que está pasando que no le gustó ese tema? Ok, entonces lo omito. A lo mejor no le gusta que hablemos de política. Bueno, a lo mejor lo omito con él. Pero eso no quiere decir que yo deje de hablar de política, o no quiere decir que yo deje de estar en contacto con esa persona. Muchas veces, como en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a hablar con la verdad, muchas veces eso es lo que nos atora mucho en ese proceso. En cuanto a lo que es el lenguaje, hay ocasiones que ese tipo de roces simplemente no los aguantamos. Y eso tiene que ver desde nuestra relación con nuestros padres hasta relación con nuestras familias. Tenemos el caso muy común, y muchas veces con lo que son los niños lo vemos tan seguido. Oye mamá, ¿por qué esto? Porque lo digo yo. Oye papá, ¿por qué esto? Porque yo soy grande. Tú no lo vas a entender hasta que seas adulto. Esa es otra manera también de empezar lo que es la parte del activo, de nuestro proceso activo, y la parte de dominación. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando y estamos transmitiendo lo mismo que hemos aprendido nosotros. No es malo, porque finalmente nosotros estamos viviendo en una sociedad que es así, pero podemos cambiarlo. Y a partir del cambio que empezamos a hacer en nosotros y del manejo que empezamos a hacer con lo que es nuestra energía masculina, nuestra energía femenina, con lo que es nuestra parte activa y lo que es la parte creativa, podemos empezar a tener una interacción diferente, primero en nuestros hogares, y de ahí podemos empezar a manejarlo hacia los demás. A eso es a lo que yo me refería con lo que es el manejo o el reequilibrio de nuestra energía masculina. No nada más en los hombres, también en las mujeres. ¿Por qué? Porque estos términos los podremos seguir encasillando como algo masculino o algo femenino, pero no tiene nada que ver con género. Se trata únicamente de comportamientos que nosotros tenemos hacia los demás, de algo que podemos llegar a crear y algo que podemos llegar a aplicar, nada más. Y dentro del crear se trata de buscar ese cambio en nosotros mismos. De manera general, eso es lo que les quería platicar con respecto a lo que es el reequilibrio de la energía masculina, o más bien ya de lo que es el manejo de las partes activas y las partes creativas. Se los puse en términos generales para dar nada más un panorama. Si quieren podemos aterrizarlo un poquito más, si tienen dudas, si tienen preguntas, para tratar casos ya en particular, ¿no? Porque si puede, a lo mejor lo dejo muy abierto. Yo le puedo dar una experiencia. Cuando mi hijo comenzaba a hacer preguntas, porque tengo mi niña que dice ella, entonces él hacía preguntas así como usted dice. Pero yo tuve tal vez, no sé si la habilidad para poderle explicar cada pregunta que él me hacía, con términos a que él me pudiera entender, pero que quedara satisfecho con la pregunta. Porque como yo tengo visión a futuro, entonces yo decía, prefiero yo enseñar a mi hijo y no que más tarde alguien venga y me diga algo que no es correcto. Entonces, gracias a esa visión que el Creador me dio, tal vez, no sé, ahorita yo les puedo decir sin temor a equivocarme, o en un futuro ya Dios sabe. Mi hijo tiene 20 años, ya se me va a graduar casi de universidad y está muy jovencito para eso. Lo hice responsable a muy corta edad, muy maduro a muy corta edad. Estamos como padres tranquilos, aunque es fuerte de carácter, pero a la vez, así como es fuerte, se pone neutral, porque sabe que no puede subir más que nosotros, porque yo, que soy la más fuerte en este caso. Entonces, lo dejo aquí. Ya ahorita estamos haciendo eso, pero no se sube, porque no lo dejo a mi nivel.
porque yo sé que tiene mucho educación de ahorita. Porque es un trato entre iguales y muchas veces no nada más lo pongo con los padres, lo pongo en general. Yo en lo particular no tengo hijos, pero me gusta mucho convivir con niños, y la parte que he visto tanto con gente de mi edad como con gente más adulta, que nos cuesta mucho trabajo tratar a un niño como si fuera un igual, porque siempre lo vemos, independientemente de la estatura, siempre lo vemos hacia abajo, como alguien al que no le podemos manejar ciertos temas porque no lo va a poder entender, o alguien que simplemente si le decimos cómo son las cosas, a lo mejor nos va a hacer preguntas que nos van a ser muy incómodas. Más o menos era el ejemplo que nos está dando Amada. Yo les platico un caso muy en particular que se dio en mi casa hace unos años. Tengo una hermana, ella tiene 11 años menos que yo. Entonces, cuando ella tenía más o menos unos 8 años, estando con mi mamá, se le ocurre preguntarnos, ¿cómo nacen los bebés? Algo que quizás es muy común. Mi mamá se puso roja, no supo cómo decirle. Lo único que le contesté a la niña, hay ocasiones que un hombre y una mujer se unen como pareja, y de una unión entre ellos dos, de tener relaciones, surge un bebé. Ah, ok, muchas gracias. Se fue muy tranquila. Oye, pero es que ¿por qué le dijiste eso? No me estaba preguntando ni en qué posición lo hacen, ni de qué manera lo hacen, ni en qué lugar lo hacen. Quería saber cómo se hacen, punto. Eso sí, si me hubiera preguntado algo más, no sé qué hubiera respondido, pero en ese momento le respondí lo que ella necesitaba. Digo, ¿para qué me pongo a contarle la historia de las abejitas y las florecitas, cuando realmente su duda no era esa? Y muchas veces esto lo vemos tan sencillo. Muchas veces, si nos cuesta trabajo comunicarnos con un niño, porque nos podemos sentir ofendidos, el niño no se va a sentir mal porque le hablen de sexualidad, obviamente a su nivel. El niño no se va a sentir mal porque le hablen otro caso que nos cuesta trabajo, no se va a sentir mal porque le hablen de la muerte, porque también es otra manera en que lo tiene que vivir. Hay ocasiones que nos cuesta más trabajo a nosotros como adultos manejarlo que realmente a ellos. El problema que tenemos no es tanto el cómo va a reaccionar, es ¿cómo me voy a sentir yo después de esto? ¿Cómo le puedo explicar la muerte de alguien cuando a mí me dolió la muerte de mi padre, de mi abuelo, de quien sea? ¿O cómo le voy a explicar yo lo que es la parte sexual? Que a mí nunca me lo explicaron. A eso iba yo también a decirte, que esas son de las preguntas que los jóvenes hacen, como en mi caso, que mi hijo fue el que me hizo a mí la pregunta en lugar de a él. Entonces, pues yo lo que hacía, yo siempre voy a talleres, sale taller de esto, del otro, y como tengo interés en mi hijo o mi hija, lo que tuviera, yo voy a esos talleres. Uno aprende mucho, como ahorita lo que estás diciendo, ayer lo que dijeron los jóvenes, o sea, uno aprende. Algo que tú aprendas ya te sirve para el futuro y para tus nietos, para tus hijos, para quien quieras. Entonces, en este taller era precisamente de sexualidad. ¿Cuántas enfermedades hay venéreas en cosas de sexualidad? Nos explicaron cantidad de enfermedades que uno a veces ya ni los nombres lo reconoce, pero sabe que vienen de una sexualidad. Entonces, ahí regalaron unos condones, folletos, de todo de toda la información que estaban dando. Entonces, yo lo que hice, llegué a la casa y senté a mi hijo, hablé con él y le dije, mire hijo, aquí están estos folletos, le expliqué en breves palabras y dije, aquí están estos folletos. Tenía como 15 años mi hijo. Le digo, porque esto usted lo va a tener que necesitar. Es preferible que yo se lo diga y no que al rato van a haber enfermedades o cosas por no saber un joven. Se puso mi hijo de todos colores, pero yo preferí una vez colorado y no después de muchos colores como decimos. Dice, mamá, ¿por qué me dices todo eso? Digo, por el futuro, mi hijo. Es que yo no sé qué pueda pasar a mi futuro. Ya ahorita los jóvenes empiezan actividades sexuales a muy temprana edad, y entonces ahí pues así pasó. Ya después ni comentario ni nada.
Pero siempre digo que vale más una colorada que muchos Colorida. descoloridos. Tenemos que hacerlo así. Ahorita ya no estamos en el tiempo de que que lamentos, no, ahorita ya todos, como los niños son los primeros que aprenden a ver sus partes que uno, entonces ya vale más uno adelantar a las circunstancias. Ya ahorita ya no podemos decir que no sabemos del SIDA ni de enfermedades venéreas, no, ya el que diga eso, ya de plano no está bien, porque se oye, se comenta, a menos de que quieran ver ahí la realidad, porque es otra cosa. Pero sí, uno como padre ya es responsable de consecuencias consecutivas. Yo para mí somos los primeros, y en la casa uno los tiene que educar desde la casa. La escuela es nada más lo que sigue, la escuela es la guía, pero uno como padre en su casa tiene que educar esa parte. Ese es mi Además, sobre todo para los que sean padres o los que convivan mucho con niños, se van a dar cuenta de que la interacción con ellos cambia mucho y la comunicación que ellos tienen para con ustedes también va a ser muy diferente. Yo quisiera compartir algo. Yo creo que el hecho de realizar como este feedback entre lo activo y lo creativo a veces cuesta trabajo el cómo poder enfocar esa creatividad o cómo ser partícipe de esa creatividad. Por ejemplo, a lo mejor yo lo veo mucho más con los niños con los que yo trabajo, porque independientemente yo estoy enfrente de un grupo y cómo tienes que ir introduciendo sus conocimientos, pero a veces los niños se regresan y dicen, ¿cómo me atrevo yo como persona vamos a crear entre todos? Y considero que en ocasiones a nosotros como adultos nos cuesta trabajo el compartir ese tipo de creatividad, porque la creatividad puede ser que como artista, como para pintar, como para construir o simplemente para pensar es una idea, pero creo que la misión a veces es como colectivo, cómo a veces podemos crear entre todos y cómo vamos siendo como partícipes. Lo comentaba con mis niños porque independientemente si les digo vamos a hacer una torre, cómo la construyen ellos y yo únicamente estoy a veces poniendo una piececita, ¿no? Y creo que ese proceso de creatividad que tenemos entre todos puede armar muchas torres, podríamos decirlo, o muchas figuras, o podemos pintar entre todos a lo mejor un cuadro. Y el hecho de poder compartirlo para mí es el ejemplo de cómo lo puedo hacer con ellos y estoy siendo partícipe de algo. Y a veces como adultos cuesta más trabajo, nos vamos a lo mejor a nuestros trabajos, ¿no? Cuando tenemos que hacer un programa colectivo, híjole, cada quien pone su idea y el ego no nos deja, ¿no? Es como esa parte activa de yo, y no cedo ante la creatividad del otro, porque yo quiero dirigir. Creo que cada uno tiene un papel importante en todo esto, en la sociedad, o de manera individual hasta nuestras familias, pero como a veces también tenemos que oír al otro para que esa creatividad pueda manifestarse y haya ese feedback, ¿no? De lo hacemos y creamos, lo hacemos o creamos y hacemos, porque también no nada más tiene que partir de un lado a otro, ¿no? Entonces, a mí se me hace importante, sobre todo porque tal vez dentro de mi misión me ha dado la gracia de poderlo compartir con mis niños y ahorita digo, ¿y ahora los adultos? ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces, porque creo que en ocasiones con el adulto, por esa poca sensibilidad que a veces tenemos para tratar a un niño, la manifestamos ya con el adulto porque creemos que ya lo sabe todo, ¿no? Y creo que también tenemos que enseñarnos a poco compartir con los demás, ¿no? Para los que estuvieron el día de ayer con lo que fue la plática del Jardín de la Paz, pues vemos un poquito de lo que fue de lo que es la visión de la autora Riane Isler con respecto a lo que viene con nosotros como sociedad, a lo que es esa evolución, ese principio de una sociedad solidaria e igualitaria, donde cada uno puede llevar a cabo lo que es un trabajo en comunión, un trabajo organizado con un fin en específico, cuidarse a uno mismo, cuidar lo que es el planeta, el uso de lo que es la parte creativa y de la parte activa de una manera responsable, de una manera honesta y de una manera más concreta. Esa es una de las partes que nosotros estamos manejando. También se trata de buscar aplicarlo en nuestra vida cotidiana, no solamente en algo como a la espera de que haya más lugares o de que la sociedad se vuelva totalmente un lugar como Jardín de Paz, sino hacer que nosotros tengamos nuestro Jardín de Paz a partir de lo que cada uno está aplicando de manera creativa y de manera activa. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna duda, pregunta. Bueno, pues yo nada más termino diciéndoles que de una manera
más continua que lo podemos llevar a cabo, lo que es nuestra parte creativa y nuestra parte activa, es tratar de no restringirnos a través de lo que es el ego, no restringirnos nuestros sentimientos. Muchas veces nuestros más profundos sentimientos son intuiciones que a veces hay que llevar a cabo. Cuando uno deja que esa línea completa se conecte a sí mismo, y lo pueden llegar a sentir, hay ocasiones que un pensamiento, una idea o simplemente una actitud de repente nos llena, pero se nos atora aquí, porque no la decimos, porque no la hacemos. Busquen expresar un poco más, busquen destrabarse un poco de todo ese tipo de detalles, porque si no únicamente se van a quedar en la parte creativa y se van a llenar de muchas cosas, van a aprender muchas cosas. Si siguen en lo que es el camino espiritual de cada uno de ustedes, se van a dar cuenta de que van a ir recibiendo más, pero va a llegar un momento en el que, bueno, ¿cómo lo aplico? Actívenlo. Simplemente activen todo eso que están recibiendo y empiecen a aplicarlo en su vida cotidiana. Eso es todo.